Hoy es 13 de agosto, una fecha de gran significación para Cuba, pues se conmemora el aniversario 99 del natalicio del comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Pero no solo en Cuba fue querido y admirado Fidel, en varias naciones del mundo se recuerda su legado. Una de ellas es Vietnam, la tierra del tío Ho, que este 2025 conmemora 65 años de relaciones diplomáticas con la mayor de las Antillas. Desde el Centro Fidel Castro, hoy reviviremos páginas conmovedoras del vínculo de Fidel Castro con Vietnam. Justo allí nos espera ya la colega Valia Martínez Sam, quien nos cuenta un poco más sobre las salas en las que se encuentra parte de la historia de esta hermosa relación. ¿Cómo olvidar aquel septiembre de 1973 cuando Fidel Castro recorrió Vietnam en plena guerra, bajo bombardeo, para abrazar a sus hermanos en la trinchera? Para conocer de esos momentos cumbres y el estado actual de las relaciones me encuentro, como anunciabas, en el Centro Fidel Castro Ruz de La Habana, un lugar donde respiramos historia y sobre todo solidaridad. En esta institución imprescindible para conocer pasajes de la vida revolucionaria de Fidel Castro Ruz, conocimos que muchas de sus salas atesoran las memorias de esa relación histórica entre Cuba y Vietnam y las puede conocer el visitante. Desde que el visitante tiene la posibilidad de llegar a nuestras salas expositivas, está en contacto directo con un sinnúmero de ejemplos que demuestran la presencia de Vietnam en este centro. Desde un jarrón muy bello, donde aparece la imagen del tío Ho y el líder histórico de la Revolución Cubana, que se lo obsequian a Fidel. En esta sala donde estamos precisamente ahora, quizás sea el ejemplo donde más podamos ver la presencia de Vietnam, una imagen de Fidel que se convirtió en ese primer y único jefe de Estado que visita a Vietnam, está el otro día en medio de la guerra y va hacia la parte de Vietnam que había logrado su independencia. Tenemos una mesa interactiva que nos ofrece también las principales actividades desarrolladas por Fidel en las 3 visitas que realizó a esta gran nación, que Fidel lo deja sellado en su primer viaje. Por Vietnam estamos dispuestos a dar hasta nuestra propia sangre. Hay unas de esas imágenes que recrea uno de los fusiles que los vietnamitas habían arrebatado a las fuerzas invasoras norteamericanas y se lo obsequian al líder histórico de la Revolución Cubana, con uno de los cascos también que utilizaban las tropas vietnamitas en su defensa por su territorio, y es también obsequiado el líder histórico de la Revolución Cubana. Tenemos también la posibilidad de ver las visitas de los diferentes mandatarios vietnamitas a nuestro país. Esa ayuda solidaria de la cual el pueblo cubano se siente muy orgulloso, porque hemos sido capaces de compartir lo que tenemos y no lo que nos sobra, y que con Vietnam también se selló esa gran hermandad entre esas dos grandes naciones. Fidel Castro visitó Vietnam en 3 momentos. En 1995 regresó y pudo ver al país en plena reconstrucción. Su última visita fue en 2003 cuando quedó reafirmada la hermandad cubano-vietnamita. Cada viaje dejó claro que la isla estaba dispuesta a dar hasta su sangre por Vietnam y ese gesto quedó grabado a fuego en el corazón de su gente. Esta revista especial que hoy presentamos es un homenaje a ese puente indestructible. Esa sala de Fidel en el tiempo yo creo que es la que más puede disfrutar el visitante que llega a nuestro centro, porque en esas salas están alrededor de 5.000 fotos y en esas 5.000 fotos cada una guarda una historia y aparecen fotos en diferentes momentos de visitas de Fidel a Vietnam, de recibimientos a grandes mandatarios y personalidades vietnamitas que han llegado hacia nuestro país y que el líder histórico de la Revolución Cubana tuviese la gran oportunidad de recibirlo, de compartir con ellos, manteniendo muy en alto esos grandes nexos de hermandad
existente entre nuestros dos pueblos. El 2 de diciembre de 1960 queda ya establecida las relaciones diplomáticas y Cuba fue de hecho el primer país dentro de nuestro hemisferio en establecer las relaciones diplomáticas con esa nación asiática. Y también la presencia vietnamita está en nuestro centro, con los más de 800 vietnamitas que han visitado nuestras salas expositivas. Un número que coloca a la nación vietnamita entre las primeras 15 naciones de las 174 que ya han pasado por nuestra institución. Hoy estuvimos de recorrido por el Centro Fidel Castro Ruz para documentar uno de los capítulos más auténticos de la solidaridad internacionalista cubana, la hermandad con Vietnam, cultivada personalmente por el líder histórico de la revolución y que sigue dando frutos en múltiples esferas. Gracias, Valia. Nosotros seguimos con más porque cuando se evocan las ejemplares relaciones de hermandad entre Cuba y Vietnam, una imagen las inmortaliza. Fidel haciendo ondear con júbilo la bandera del Frente Nacional de Vietnam del Sur en la colina 241 a pocos kilómetros del enemigo. El colega de Media 21, Dan Bautron, estuvo allí en el mismo lugar que visitó el comandante en jefe durante su viaje a la nación Indochina en 1973, cuando llegó a Quang Tri, y este es el reporte que nos propone. Cách đây 50 năm, lãnh tụ cách mạng Cuba Fidel Castro đã tới thăm nơi đây khi cứ điểm 241 mới tan khói súng. Ông đã dương cao lá cờ quyết thắng với niềm tin mãnh liệt vào ngày toàn thắng của nhân dân Việt Nam. Hình ảnh này phần nào thể hiện sự ủng hộ, chí nghĩa, chí tình của lãnh tụ Fidel Castro và nhân dân Cuba đối với sự nghiệp chính nghĩa giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, bảo vệ độc lập tự do của nhân dân Việt Nam. Ký ức lịch sử này sẽ còn mãi với thời gian. Y acabamos de ver cómo es hoy ese sitio que hace más de 50 años visitó el comandante en jefe. Hay imágenes históricas de ese momento que especialmente nos invita a recordar Fredesman Turró. Él fue embajador de Cuba en Vietnam y guarda muchísimas anécdotas de esa época sobre ese y otros acontecimientos que viviera en primera persona durante sus misiones diplomáticas en la nación Indochina. Precisamente, de manera especial para esta revista, conversamos con él. En el año 72, la administración de Nixon retoma los bombardeos contra Vietnam del Norte justamente el 19 de abril. Entonces, Fidel habla en la Plaza de la Revolución el 1 de mayo y dice que va a enviar una brigada médica a Vietnam para ayudar a los vietnamitas en la cura de los heridos producto de esos bombardeos. Y el miércoles, si Fidel habló un lunes, el miércoles salió para Vietnam la brigada médica, que estaba compuesta por 3 anestesistas, 6 enfermeras y 6 médicos, y 6 cirujanos, es decir, en total 15 personas. Y esos médicos no solo viajaron a dar sus servicios, sino que viajaron con plasma, con antibióticos, y anteriormente habían estado también médicos cubanos. Yo estaba en Vietnam, por ejemplo, cuando se produce la visita del comandante en jefe en septiembre de 1973. Yo cuando aquello era un joven diplomático, era agregado diplomático y traductor del embajador, que era el compañero Raúl Valdés Vivó en aquellos momentos. Me dieron una responsabilidad que yo la tomé como la más importante, que fue en la casa donde estaba alojado el comandante. Estuve allí, es decir, de guardia, atendiendo unos teléfonos que habían allí donde se producían llamadas desde Cuba que yo debía, por supuesto, tramitar con los miembros de la delegación. Cuba, hay que decirlo, no es chauvinismo. Cuba, yo creo que no hay en el mundo un país que desde los primeros momentos haya batallado tanto, incluso internacionalmente, para generar un movimiento de solidaridad y de apoyo a la lucha del pueblo vietnamita. Y en eso el comandante en jefe era un abanderado, y debe recordar, o seguramente recuerda, que el 2 de enero de 1966
en la Plaza de la Revolución, Fidel pronunció por primera vez la frase que Cuba estaba dispuesta a dar por Vietnam hasta su propia sangre, que es hoy en día la esencia y el espíritu, ¿no?, de las relaciones, diría yo, entre los dos países. Pues ahora les propongo una breve pausa, pues les presentaremos el tráiler del documental Dos Corazones, un mismo latido, producido por Media 21. Al regreso, cambiamos de set para otro espacio de nuestra revista. Cách xa nhau hàng vạn dặm, không cùng tiếng nói, không có chung văn hóa, nhưng Việt Nam và Cuba có chung một khát vọng độc lập, tự do, hòa bình và phát triển. Lòng dân hai nước gần gũi như anh em một nhà. Đó là hai trái tim nhưng cùng chung một nhịp đập. Được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro đặt nền móng, được vun đắp từ tình cảm, trí tuệ và sức lực của hai dân tộc, được thử thách tôi luyện qua những năm tháng khó khăn nhất của lịch sử. Quan hệ Việt Nam-Cuba trở thành tài sản vô giá và nguồn cổ vũ lớn lao cho sự nghiệp cách mạng ở mỗi nước. Y como les comentaba al inicio, esta revista especial dedicada al cumpleaños 99 del comandante en jefe la realizamos acá en la sede de la Embajada Vietnamita en La Habana. Por eso, para dialogar sobre el vínculo de la nación asiática con nuestro país, tengo el honor de contar con la presencia del señor Le Quang Long, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Socialista de Vietnam acá en Cuba. Welcome, Ambassador. It's a pleasure for us to have you here. Ambassador, the relationship between Cuba and Vietnam has deep historical roots, and the figures of Fidel Castro and Ho Chi Minh, like I just said right now, are central in this history. How will you describe the impact of their legacies in strengthening that friendship and solidarity between our two nations? Good afternoon. It's my pleasure to have an interview with Cuba Vision, especially at a very important moment on the occasion of the 65th anniversary of the diplomatic relation between Vietnam and Cuba. And this year, we have chosen the 2025 as the year of friendship between Vietnam and Cuba. And especially at this moment, we are going to celebrate the 99th birthday of the Commander-in-Chief, Fidel Castro. So when we talk about the relations between Vietnam and Cuba, we are very proud to see that our relations have been established and nurtured by our President Ho Chi Minh and the Commander-in-Chief Fidel Castro. And the relation has a very solid foundations because, you know, both our President Ho Chi Minh and Commander-in-Chief Fidel Castro, they share the same vision and the same aspiration, that is to struggle for national independence. And our President Ho Chi Minh has a very famous saying that nothing is more precious than independence and liberty. And Commander-in-Chief Fidel Castro has also a very famous saying, Patria o muerte, the fatherland or death. So this similarity in the thinking, in the ideology of the two leaders laid the foundation for a very, very solid relation between our two countries. And for Vietnamese people, when we think about Cuba, we always think about Fidel Castro. And for Vietnamese people, and for the Cuban people, when they think about Vietnam, they always think about President Ho Chi Minh. And I'm very happy when I came here in Cuba and when I met people in the streets and they asked me where I'm from. When I said I'm from Vietnam, they always told me that, oh, Vietnam, Ho Chi Minh. So that is very, very encouraging signals of the affection of the Cuban people to Vietnam. And also when you are a Cuban people, when you come to Vietnam, if the Vietnamese people know you are Cuban, they always tell you, oh, Viva Fidel, Viva Cuba. Their legacies are just the root of our relation.
in these 65 years. And exactly, Ambassador, this year marks that 65 anniversary of relations between our two nations. What special events and activities, both in Cuba and Vietnam, have been planned to commemorate that? And how will these efforts help uphold the example of Commandant-in-Chief Fidel? You know, actually, right from the beginning of this year, our embassy here in Cuba and also the embassy of Cuba in Vietnam, we have begun to prepare for like a lot of activities to commemorate the 65th anniversary of diplomatic relations in these years. For example, in Vietnam, the Union of the Communist Youth of Vietnam, they also like launched a competition of painting for Vietnamese children who paint pictures about the friendship between Vietnam and Cuba. And here also, our embassy here, we cooperate with ICAF, the Institute of Cuban Friendship. With, Instituto Cubano de Amistad yes, con los Pueblos. Yeah. And also, we held like a photo exhibition of the 65 years of diplomatic relations between Vietnam and Cuba during the visit of Mr. Nguyễn Xuân Thắng, the Bureau member and the Director of the Ho Chi Minh National Institute Academy of Ideology of Vietnam in May. And also, according to the cooperation between the Commission of Propaganda of the Central Committee of the Party of Vietnam and the Commission for Ideology of the Cuban Party Committee, we agreed to translate many works of leader Fidel Castro in Vietnam, and we will translate into English, into Vietnamese, and into Spanish. Thank you so much, Ambassador. It's been a pleasure to have you here in this special magazine about the birthday of Fidel Castro. Y desde Vietnam, los colegas de Media 21 visitaron al embajador cubano Rogelio Polanco Fuentes. Este fue el mensaje especial que envió y en el cual hace referencia precisamente a los vínculos del comandante en jefe con la tierra de Ho Chi Minh y al destacado rol de Fidel en la consolidación de la diplomacia revolucionaria. Escuchemos sus palabras. No hubo líder mundial que dedicara más esfuerzo, que pusiera toda su voluntad, toda su capacidad intelectual y toda su acción en defensa de la liberación del pueblo de Vietnam. Con su lucha por lograr la conciencia de toda la humanidad para denunciar el genocidio que el imperialismo cometía contra este pueblo, Fidel también fue el abanderado para mostrar al mundo la epopeya del pueblo vietnamita. En sus palabras dejó claramente establecido que no hubo pueblo que luchara de manera tan extensa en el tiempo y de manera tan heroica como lo hizo el pueblo vietnamita. Y por eso Fidel está hoy presente por siempre en el alma del pueblo de Vietnam. Del 12 al 17 de septiembre de 1973, Fidel Castro hizo la primera de sus 3 visitas a Vietnam, convirtiéndose en el primer y único líder mundial, jefe de Estado o de gobierno presente en los territorios liberados de Vietnam del Sur, que aún se encontraban bajo la amenaza de los bombardeos estadounidenses.
Sin embargo, como Ho Chi Minh murió en 1969, el comandante no pudo conocer presencialmente a su amigo. Tengo acá precisamente a Cintia Ibatao, mi colega de Cubavisión Internacional, quien entrevistó recientemente a Katiuska Blanco para esta revista, quien es escritora, historiadora, muy conocedora de la vida de Fidel Castro. Bienvenida, Cintia. Gracias. Pues sí, justamente con Katiuska hablamos sobre los especiales vínculos entre el tío Ho y Fidel Castro y sobre todo cuánto lamentaba el comandante en jefe Fidel Castro Ruz no haberlo conocido presencialmente. Nosotros compartimos con Katiuska y nos habló acerca de esto, así que yo te propongo que escuchemos. Adelante. Bueno, Fidel pensaba en Vietnam en primer lugar, que era el ejemplo imperecedero de cómo un pueblo pequeño puede desafiar y triunfar ante un enemigo muchas veces más poderoso desde el punto de vista material, militar, económico. En el año 1964, el 26 de julio de ese año, Fidel denuncia la intervención norteamericana en Vietnam del Sur. Hay que decir que fue durante años Fidel el líder, pudiéramos decir, más prominente de nuestros pueblos del sur y también de otras latitudes, que denunció de manera persistente el hecho de la agresión imperialista contra Vietnam, pero además que planteó como una necesidad ya de los pueblos en lucha, de los pueblos más progresistas de la tierra y en especial de los pueblos del campo socialista y de la propia URSS, de que era necesario expresar la solidaridad con el pueblo de Vietnam. Yo recuerdo particularmente, porque me impresionó, fue la expresión de Fidel cuando visita el campo de concentración de los nazis, convertido ya en museo, en Polonia, y cuando escribe en el libro, en Auschwitz, cuando escribe en ese libro, dice que el horror del fascismo, el horror de los nazis contra el pueblo judío, y todo eso es el ejemplo de a dónde llega la doctrina fascista, la doctrina imperial, y que todo eso que él está viendo le recuerda lo que los imperialistas están haciendo contra el pueblo vietnamita. Y muchas veces también tendríamos que agradecer que el imperialismo no pudo dividir su fuerza y no pudo agredir a Cuba, entre otras cosas, también por la resistencia tan heroica que el pueblo de Vietnam le hizo al imperialismo norteamericano allá. Es que ambos pueblos comparten mucho más que tradiciones, sino esa rebeldía, ese espíritu de querer siempre ser soberanos. Fidel en algún momento comentaba o lamentaba no haberse encontrado personalmente con Ho Chi Minh. Sí, él le tenía una admiración muy profunda. Raúl sí lo pudo conocer, sí pudo visitar Vietnam cuando todavía vivía, pero bueno, ya cuando Fidel llegó ya Ho Chi Minh no estaba. Estuvo en la cabaña donde trabajaba, vio la modestia, la sencillez con que el tío Ho vivía y trabajaba, y admiró también ese aspecto humano del líder extraordinario. Entonces eso Fidel lo consideraba como una genialidad que había tenido Ho Chi Minh, apegado a las costumbres, a la historia y a la sabiduría de un pueblo tan antiguo, al que Martí, según recordaba Fidel, había llamado el país de los anamitas. Bueno, pues Cintia, acabamos de ver solo un fragmento de esta entrevista, ¿no? Porque la podemos ver, dura como 27 minutos, está en nuestro canal de YouTube. Cuéntame un poco cómo fue esa experiencia de compartir con Katiuska, alguien que tiene tanta experiencia, ¿no? De la vida de Fidel, de la histórica relación también de Fidel y Ho Chi Minh, aún cuando no se pudieron conocer presencialmente. Katiuska Blanco actualmente es una de las mayores investigadoras y estudiosas de la vida del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, y conversar con ella fue una oportunidad muy grata, sobre todo porque ofrece detalles particulares de esta relación entre Fidel Castro y Ho Chi Minh, que a pesar, ya lo decías, que no pudieron conocerse, sin embargo Raúl Castro sí se pudo encontrar con el tío Ho, que fue una visita que sirvió de antecedente para luego la visita que realiza Fidel Castro a Vietnam. Una experiencia muy grata, nos habla acerca de detalles que no conocíamos, pero que sí podemos encontrar en una de sus publicaciones. Incluso el libro Todo el tiempo de los cedros tiene una edición hecha en Vietnam, precisamente en Hanoi, así que siempre ha seguido muy de cerca las históricas relaciones de nuestro país con Vietnam, esas relaciones que no solamente están entrelazadas por los líderes
líderes históricos, sino porque se consolidan y se ratifican diariamente pueblo a pueblo. El vietnamita y el cubano comparten mucho y sobre todo son pueblos que se apoyan en momentos muy difíciles para ambas naciones. Así que Katiuska ofreció detalles de todo eso y fue grandioso, la verdad. Eso mismo que hablabas lo acaba de decir el embajador en la entrevista que nos concedió también especialmente para nuestra revista. Yo les propongo irnos entonces a una breve pausa. Muchas gracias, Cintia, por estar acá con nosotros. Ya usted lo sabe, seguimos con más. ¡Que viva el glorioso y heroico pueblo de Vietnam! ¡Por Vietnam estamos dispuestos a dar nuestra sangre! El ambiente de hermandad creado desde los inicios de los vínculos de Vietnam y Cuba ha determinado el carácter indestructible de nuestra amistad. En las relaciones bilaterales prevalecen el legado de Fidel y Ho Chi Minh, porque como dijera el tío Ho, de nuestros pueblos emana la misma identificación moral, a pesar de que los dos países son significativamente bien lejanos. Así, desde la sede de la Embajada Vietnamita en Cuba, llegamos al final de esta revista especial, a propósito del cumpleaños 99 del comandante en jefe Fidel Castro, una colaboración entre Media 21 y Cuba Visión Internacional. A usted, muchas gracias por la sintonía. Recuerde seguirnos a través de nuestras multipantallas.